Brian era un hombre sencillo, un hombre normal y corriente, que vivía de recoger cañas y de hacer cestas con ellas, y así mantenía su familia. Pero un mal año, las cañas empezaron a escasear en su región, así que después de mucho pensarlo, Brian se decidió a viajar hasta un valle no muy lejano, donde abundaban las cañas, aunque se decía que en aquel valle vivían unas criaturas terroríficas. Brian no las tenía todas consigo, pero no tenía más remedio que ir si quería seguir viviendo de su trabajo y seguir manteniendo a su familia. Así que le pidió a su mujer que le preparara alimentos para el camino y partió. Al cabo de 3 días llegó al valle y empezó a cortar cañas. Y al cabo de un rato ya había recogido muchas y entonces se decidió a volver a casa. Pero en aquel momento cayó una niebla muy espesa que lo envolvió todo. No se veía nada, Brian no veía más allá de un palmo de sus narices, y se sentó a esperar y empezó a comer. Pero la niebla no se iba, al contrario, cada vez era más densa, cada vez era más espesa, y cada vez estaba más oscuro, y Brian se asustó. Se levantó sin saber muy bien qué hacer, miró al este, miró hacia el oeste, y vio una luz. Y empezó a caminar hacia aquella luz, y Brian estaba muy nervioso y no veía por dónde iba, se caía, se levantaba, volvía a tropezar, se volvía a caer, se volvía a levantar, y cada vez estaba más nervioso, cada vez iba más deprisa, cada vez tenía más miedo, hasta que por fin llegó hasta la luz. Y la luz provenía de una casa. Brian miró por la ventana, y dentro de la casa había un anciano y una anciana sentados alrededor del fuego. Los ancianos, en cuanto le vieron, le sonrieron, le llamaron por su nombre y le invitaron a entrar. Brian se sentó junto a ellos, y al cabo de un rato el anciano dijo: «Y bien, Brian, ¿por qué no nos cuentas una historia?». A lo que Brian se quedó muy sorprendido y dijo: pero yo no sé contar historias, nunca he contado una historia, no sabría cómo hacerlo». Y la anciana le replicó: «Pues ya que no sabes contar historias, haz algo útil. Mira, sal fuera, vete al pozo, recoge un cubo y llénalo de agua y vuelve a entrar». Lo que sea, dijo Brian, lo que sea con tal de no contar una historia. Brian salió, se fue hasta el pozo, cogió un cubo, lo llenó de agua, y justo cuando volvió a entrar en la casa, una ráfaga de aire lo elevó hacia los aires, hacia el cielo, y lo llevó hacia el este, hacia el oeste, y cuando volvió a caer en el suelo, no había rastro ni de aquella casa, ni del pozo, ni del cubo. Lo que sí vio Brian fue otra luz, y aquella otra luz venía de otra casa. Una casa mucho más grande que la anterior. Brian se acercó, miró a través de la ventana y vio que dentro de la casa se estaba celebrando un velatorio. Un ataúd, mucha gente alrededor, y sentada junto al ataúd una mujer de ojos oscuros y cabellos rizados. Esta mujer, en cuanto vio a Brian, le sonrió, le llamó por su nombre y le invitó a entrar. Brian entró y se sentó tímidamente al lado de aquella mujer de ojos oscuros y cabello rizado. Y al cabo de un rato de estar en silencio, uno de los hombres que estaba en el velatorio, un hombre muy corpulento, dijo: «Este velatorio es muy lúgubre, deberíamos llamar a un violinista para que nos tocara algo y animarnos un poco». A lo que la mujer de ojos oscuros y cabellos rizados contestó: «No hace falta que vayamos a buscar a ningún violinista, si tenemos aquí al mejor violinista de Irlanda, es él, es Brian». Y Brian contestó: pero yo no soy violinista, no sé tocar el violín, nunca lo he hecho, no sabría cómo hacerlo». Y antes de que Brian se pudiera dar cuenta, tenía en sus manos un violín y estaba tocándolo, y todo el mundo estaba bailando y cantando a su alrededor, y cuando acabó de tocar, todo el mundo decía que había sido el baile más divertido al que habían asistido nunca. Y en aquel momento el hombre corpulento dijo: «Deberíamos ir a buscar un sacerdote para celebrar una misa, porque este muerto debe ser enterrado antes de que salga el sol». Y la mujer de ojos oscuros y cabellos rizados contestó: «No hace falta que vayamos a buscar a ningún sacerdote. Si tenemos aquí al mejor sacerdote de Irlanda, es él, es Brian». Y Brian contestó: «Pero yo no soy sacerdote, nunca he celebrado una misa, no sabría cómo hacerlo». «Vamos, vamos, Brian», le dijo aquella mujer, «si lo vas a hacer tan bien como lo otro». Y antes de que Brian pudiera darse cuenta, estaba detrás de un altar, vestido de sacerdote, con un monaguillo a cada lado celebrando una misa. Y cuando acabó, todo el mundo decía que aquella misa había sido la mejor misa a la que habían asistido nunca. Y entonces cogieron el ataúd y se fueron hasta el cementerio. El ataúd estaba llevado por 4 hombres,
3 de aquellos hombres eran muy bajitos y el otro era muy alto, con lo que el ataúd estaba torcido, estaba descompensado, iba dando tumbos de un lado a otro. Y entonces aquel hombre, el hombre corpulento, el hombre que siempre hablaba, dijo: es absolutamente imprescindible que vayamos a buscar a un médico para cortarle las piernas a ese hombre, para que todos estén de igual altura y poder llevar el ataúd sin que se mueva. A lo que aquella mujer de ojos oscuros y cabellos rizados dijo: no hace falta que vayamos a buscar ningún médico. Si tenemos aquí al mejor médico de Irlanda, es él, es Brian. A lo que Brian replicó: pero yo no soy médico, ni siquiera he estudiado medicina, no sabría cómo hacerlo. Vamos, vamos, Brian, le dijo aquella mujer, si lo vas a hacer tan bien como en las otras 2 cosas. Y antes de que se pudiera dar cuenta, Brian tenía un serrucho y un bisturí. Y se vio cortándole las piernas a aquel hombre, volviéndoselas a coser, y cuando acabó, los 4 hombres tenían la misma altura y pudieron llevar el ataúd hasta el cementerio sin problemas. Y una vez frente al cementerio, vieron que estaba rodeada por un muro que no tenía puertas, y tuvieron que saltar el muro uno por uno, y Brian fue el último en saltar, y cuando estaba saltándolo, una ráfaga de viento elevó a Brian hasta el cielo, y lo llevó hacia el este, lo llevó hacia el oeste, y cuando volvió a caer, ya no había rastro ni del ataúd, ni del cementerio, ni del séquito. Estaba en el sitio donde había estado antes, estaba en la casa, estaba junto al pozo. Cogió el cubo, entró en la casa, se sentó junto al anciano y a la anciana, y la anciana le dijo: ¿y bien, Brian? ¿Sigues siendo incapaz de contar ninguna historia?